Bueno, continuando el video, ahora vamos a programar todos los ítems menú del menú animales, como lo hicimos en el menú personas. Lo primero que tenemos que hacer es crear la ventana, el JDiálogo que nos va a aparecer en todos estos ítems menú, que lo tenemos creado acá. Cuando ya tenemos creada esta ventana, la vamos a llamar desde el menú agregar. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una instancia de tipo ventana CRUD animal. Le decimos que va a estar en esta y que va a ser modal. Le damos la posición y le desactivamos los botones que no vamos a utilizar. La hacemos visible por último. Luego tenemos que ir a esta ventana a programar. Lo primero que tenemos que programar es el evento. Lo primero que tenemos que programar es este evento, form window opened. Este evento, ¿qué hace? Este evento se activa apenas se abra la ventana. Que lo que tenemos que programarle es, primero hacemos una conexión a la base de datos, creamos un objeto de tipo dado persona y le pasamos la conexión, la variable conexión, que es de tipo entity manager factor. Después obtenemos la lista de las personas de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Creamos una variable, una instancia de tipo lista que va a guardar objetos de tipo persona. A esa lista le vamos a pasar, recuerden que ya usamos este método. Este método nos devuelve una lista que acepta objetos de tipo persona. Y lo vamos a guardar en esta variable. Después creamos una instancia de tipo default combo boss model que se va a llamar datos del combo persona. Esta clase que está aquí nos permite, es para poder trabajar con los datos que se van a mostrar en el combo. La creamos y decimos y le damos el primer dato, que va a ser este que está aquí, el primero. Selecciona una persona. Bueno, cuando le damos este dato, lo que nos interesa es llenar esta variable. Eso lo hacemos con un for, que es el que recorre las listas o colecciones. Creamos una variable de tipo persona para obtener la cédula, el nombre y el apellido, y se lo vamos a pasar a la variable de tipo string. Le vamos a pasar la cédula, el nombre, la cédula, un guión, el nombre y el apellido. Bueno, después, luego le vamos a pasar a la instancia tipo default combo. Le vamos a añadir el elemento, el primero, el primero que obtenemos aquí. Luego sigue recorriendo el for hasta que la lista se termine y le vamos a ir pasando todos los elementos que hay. Luego aquí le tenemos que dar a nuestro combo el modelo. Le vamos a pasar lo que ya llenamos acá, el combo que ya llenamos acá, la instancia tipo default combo boss model. Se lo vamos a pasar al combo persona. ¿Cuál es este? Este que está aquí se llama combo persona. Bueno, ya programado esto, este evento es cuando apenas se abra la ventana tipo JDiálogo ventana CRUD animal. Bueno, ahora vamos a programar el botón agregar. Lo primero que tenemos que hacer es obtener la posición, obtener la persona a la que le vamos a agregar el animal. ¿Cómo obtenemos esto? Obteniendo la posición del combo. Hacemos una variable entera y obtenemos la posición con este método que devuelve un entero y lo guardamos aquí. Preguntamos si la posición es igual a 0, es porque todavía está en esta. Y mandamos un mensaje que diga que debe seleccionar una persona, un return para que nos siga el programa.
¿Qué hacemos ahora? Obtenemos la persona. Recuerden que vamos a obtener los combos con este método. Bueno, vamos a explicarlo al principio. Creamos una variable de tipo string que va a guardar el ítem del combo. ¿Qué es el ítem del combo? Cuando un ítem del combo es, les muestro. Listo, estos son los ítems del combo. Bueno, vamos a guardar un ítem de estos en una variable de tipo string, que la tenemos aquí. Todo lo que tenga el ítem lo va a guardar aquí. El método getSelectIndex es para obtener la posición, y esto tiene los datos que tiene la posición. Y ahí la convertimos a string. Lo primero, necesitamos solamente la cédula para agregarle, para buscar a esa persona por la cédula en la base de datos. Bueno, lo vamos a buscar por el guión. Creamos una variable posición guión de tipo entera que va a ser igual a, recuerden que este método ya lo vimos, que este método busca una palabra, una letra, un signo en una cadena de caracteres, un string, y va a devolver la primera que devuelve un entero, y va a ser el del primero que encuentre. Y la guardamos la posición del guión. ¿Por qué vamos a...? Bueno, ahora lo explico. Creamos la variable tipo cédula y le vamos a dar en la instancia datos persona, le vamos a dar datos persona, está creada aquí. Datos persona debe estar creada acá. Está creada ahí. Por acá. Bueno, aquí está datos personas, y vamos a buscar en el ítem que escogimos, la línea del combo que escogimos, vamos a buscar el guión, y nos devuelve, lo guardamos aquí la posición, y vamos a decir que cédula va a ser igual a, creamos con este método nos guarda lo que en la posición guión, este método nos devuelve, nos dice, nos va a guardar una nueva cadena de caracteres en otro string que es este, y tenemos que darle desde donde empieza hasta donde termina. Vamos a sacar un pedacito de la cadena de caracteres de esta cadena de caracteres y la vamos a guardar en cédula. ¿Qué vamos a sacar? Solamente la cédula. ¿Y dónde está la cédula? Sabemos que la cédula está desde la posición 0 hasta el primer guión, que es la posición que ya obtuvimos aquí. Bueno, eso, ahora con este método decimos que cédula va a ser igual a cédula.trim. Este método nos limpia los espacios que tiene tanto a la izquierda como a la derecha. Nos los limpia. Limpia los espacios hacia la izquierda y hacia la derecha, y no los del medio. Ya tenemos la cédula guardada en esta variable. Creamos una conexión a la base de datos. Creamos una instancia de tipo dado persona y le pasamos la conexión. Creamos una instancia de persona, se llama persona encontrada, y buscamos la persona por la cédula que ya obtenemos acá, que sacamos del combo.
de la línea del combo, del ítem del combo, lo sacamos y lo guardamos aquí. Lo buscamos con esto. Recuerden que esto devuelve un entero, por eso hay que convertirlo, porque acá está de tipo string. Le pasamos cédula y nos busca a la persona por la cédula, por lo que le pasamos. Vamos a hacer, creamos los nombres de la persona. Aquí vamos a capturar lo que hay en los campos de texto. Lo que ingresamos lo capturamos en estas variables para luego agregar el animal. Creamos una instancia de tipo animal, se llama alguno, y le pasamos los datos que obtuvimos de los campos. Bueno, aquí como referencia es entero y la declaramos string, tenemos que pasarle entero y mandamos un JOptionPaint si no lo puede convertir. Y acá igual. Recuerden, estos métodos es para hacer el focus y seleccione, ponga color rojo y seleccione todo. Terminamos de pasar los datos. Cuando ya le hayamos pasado todos los datos, vamos a pasarle también, este es el de la cédula. Recuerden que la tabla animal, por la relación que se hizo, tiene un campo también, una columna, una fila que es personas cédulas, y le vamos a pasar a persona cédula la persona encontrada, que está acá, es de tipo persona y la encontramos buscándola por la cédula. Bueno, ya deberíamos tener todos los datos en la base de datos. Creamos una instancia tipo dado animal, le pasamos la conexión. Aquí a la instancia que acabamos de crear le vamos a... ¿Para qué creamos la instancia? Porque vamos a agregar es un animal. Entonces los métodos de esta clase nos permite agregar a la base de datos los animales. Ponemos un try catch. Primero decimos que a la instancia, con la instancia dado animal vamos a agregar el animal que ya le pasamos los datos a la base de datos. Si lo hace, nos muestra un JOptionPaint que se agregó el animal con el número total de animales que obtenemos con el getAnimalCount, que es un método de la clase DaoAnimal, y limpiamos. Lanzo una excepción, si ya existe, el animal ya existe. La otra, no se pudo agregar el animal a la base de datos. Vamos al siguiente video, al siguiente botón y buscar. Lo primero que tenemos es el título de la ventana, que tenemos que programar acá. Le damos el título, creamos la ventana de tipo CrudAnimal, la llamamos, le damos el título, la colocamos en el medio y le desactivamos lo que no vayamos a usar, la hacemos visible. Bueno, obtenemos el título y lo guardamos en una variable de título con este método. Obtenemos lo que hay en los campos de texto. No vamos a obtener todos los campos de texto, sino las referencias, porque vamos a buscar por referencia. Lo obtenemos. Preguntamos si referencia está vacío. Si esto es verdadero, nos manda un JOptionPaint. Es necesario digitar la referencia. Bueno, creamos la conexión a la base de datos. Creamos la instancia de tipo DAOAnimal, que vamos a utilizar los métodos estos de agregar, buscar, editar, eliminar y otros, y le pasamos la conexión. Tenemos que pasar la referencia entero y creamos esta instancia, debe estar creada acá arriba, debe ser global. Aquí está, es de tipo animal. Bueno,
Bueno, a esta instancia que creamos tipo global le vamos a buscar, le vamos a pasar lo que encuentre con el ID. El ID es la referencia que convertimos a entero. Miren aquí. Él devuelve un animal. Una instancia tipo animal que ya la creamos, la tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Preguntamos si lo que encontró es nulo, es porque no lo encontró y mandamos un mensaje. El animal con referencia no se encontró. Si lo encuentra, tenemos que pasar los datos del animal que encontró a los campos de texto. Y ponemos aquí campo nombre va a tener el nombre del animal encontrado, la edad del animal encontrado y así con todos los campos de texto. La cédula no, porque la cédula no, la referencia no, porque nosotros le digitamos la referencia. Esto que está aquí es para que se nos active cuando, si el título es editar, activamos los campos justo después que busquemos. No se nos va a activar aquí no se nos activa. ¿Por qué? Porque el título no es editar, no se nos activan estos campos. Pero si es editar, se nos debería activar. Bueno, por último, tenemos que crear una instancia tipo persona que le vamos a obtener la persona cédula. ¿Esto que devuelve? Devuelve una instancia tipo persona que la guardamos aquí en propietario. ¿Para qué hacemos esto? Para que nos muestre también la persona a la que le agregamos el animal. Creamos una variable de tipo string y le damos el propietario que obtuvimos, le damos la cédula que obtuvimos a la propiedad, a la variable esta le vamos a pasar la cédula del propietario, el nombre y el apellido. Y a esta variable se la vamos a pasar al combo con un add item. Y lo va a seleccionar. Aquí le decimos que seleccione el que le acabamos de pasar para que nos lo muestre enseguida. Listo. Ahora vamos al editar. Bueno, en el editar, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, cuando pulsemos el botón editar, preguntar si va a editar, si quiere editar, si está seguro que desea editar el animal. Lo hacemos creamos una variable de tipo entero que va a ser igual a una ventana de confirmación. La ventana de confirmación recibe 4, va a estar ubicada, la de abajo va a ser esta ventana. Este va a ser el mensaje, el título y va a tener dos botones. Creamos un si la respuesta, aquí se guardó lo que nosotros pulsemos en los botones. Si la respuesta es igual a no, retorna, no va a editar, no hace nada. Sí, hace esto. Obtenemos el nombre, la edad, el tipo y el sexo de los campos de texto. Y le pasamos los campos de texto del animal encontrado, del que encontró. Aquí está. Listo. Aquí obtenemos los datos que hay en los campos de texto. Y aquí le pasamos al animal encontrado, le decimos que enseguida cambie el nombre, la edad, el tipo y el sexo. Bueno, guardamos los nuevos valores acá en esta instancia y creamos la conexión
Creamos un objeto tipo dado animal, una instancia, y le pasamos la conexión, la variable Entity Manager Factory. Hacemos un try catch con este método, edit. ¿Qué vamos a editar? El animal encontrado. Y esto no devuelve nada. Ponemos un JOptionPaint que diga que el animal se editó y uno que la excepción que no se pudo editar el animal. Ahora pasamos al botón eliminar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer igual acá es preguntar si quiere eliminar al animal. Eso lo hacemos creando una variable de tipo entero, que va a ser igual a una ventana de confirmación. Va a estar, la de abajo va a ser esta. Este es el mensaje, el título y los dos botones. Preguntamos lo mismo. Si respuesta es no, no hace nada, retorno. Si es sí, creamos la conexión a la base de datos y le creamos una. Para poder usar estas clases tenemos que crear una conexión a la base de datos. Creamos una instancia de tipo dado animal y le pasamos la conexión. Esta clase recibe una instancia de tipo Entity Manager Factory. Bueno, y decimos que objeto dado animal con este método lo destruye y no devuelve nada. Recibe un entero y no devuelve nada. Porque ¿qué entero va a recibir? La referencia. Él lo va a eliminar por la referencia. Mostramos un JOptionPaint si lo eliminó, que limpie y retorne, y una excepción si el animal no se pudo eliminar, no se encuentra en el sistema, y retorne. Bueno, ya están los 4 botones. Recuerden que los tenemos que llamar desde acá, haciendo lo mismo que hicimos aquí en estos menús. Se programan estos dos y se deshabilitan los botones que no vayamos a utilizar. Por último, la ventana, llamamos una ventana reporte animales, va a estar en esta y va a ser modal. Le damos la ubicamos y la hacemos visible. Esta ventana es esta, reporte animales, que nos va a mostrar todos los animales que hay en la base de datos. Vamos a la programación. Lo primero es crear una instancia de tipo default table model que se va a llamar filas tabla. Creamos un vector que va a ser la primera de filas tabla y le damos por nombres columna. Le pasamos los nombres de las columnas. Aquí le damos a filas tabla, en el constructor le damos la primera columna, el nombre de las columnas. Bueno, el botón de actualizar, lo primero que tenemos que hacer es la conexión a la base de datos. ¿Y cómo se hace esto? Creamos la variable de tipo Entity Manager Factory y le pasamos, esta es la unidad de persistencia. Creamos una instancia de tipo dado animal que le vamos a pasar la conexión. Creamos una lista que va a tener objeto de tipo animal y se va a llamar listado. ¿Qué va a tener esto? ¿Cómo vamos a llenar esta lista? La vamos a llenar con este método que devuelve un listado de objetos de tipo animal. Preguntamos si el listado es nulo, si esto que está aquí es nulo o está vacío, mandamos un mensaje. La base de datos está vacía, no encontró nada. Si no, hace esto. Creamos un vector llamado columnas y le pasamos de nuevo los elementos. A este vector le estamos pasando estos elementos. Creamos otra vez filas tablas, le damos
y le pasamos el vector que acabamos de llenar acá. Estamos haciendo lo mismo que hicimos acá arriba, pero ¿para qué hacemos esto? Para que cuando el programa vaya por aquí no y pulsemos el botón actualizar dos veces, no se repitan los mismos datos. Bueno, llenamos como vamos a llenar la lista con este for que recorre colecciones. Vamos a recorrer la lista listado. Creamos un vector que va a tener objetos de tipo string llamado datos. ¿Y qué le vamos a pasar? Recuerden que nosotros tenemos este método en la clase animal, que le creamos la instancia aquí. Tenemos este método convertir a vector que nos convierte los datos en un vector, añade todos los datos en un vector, aquí está. Y lo estamos pasando a este vector, a datos. ¿Y qué vamos a hacer? Como devuelve todos los datos en un vector, es como si fuera una fila. Le vamos a pasar a fila tabla, que es esto que tenemos aquí creado, aquí, de tipo default table mode. Recuerden que esta clase nos permite trabajar con los datos de la tabla. Bueno, les vamos a pasar la fila datos, que es un vector. Cuando termine de recorrer esto, que le hayamos pasado todas las filas a la tabla, le vamos a dar el modelo, le damos a tabla datos, que es una variable. Tabla datos es esto que está aquí, la tabla esta que nosotros tenemos aquí. Le vamos a pasar filas tabla, lo que ya llenamos. Le decimos que seleccione el primero y obtenemos la fila seleccionada y el total de animales. La fila seleccionada la vamos a obtener con este método, que tiene una variable de tipo entera y que es igual a tabla datos. La obtenemos con el método getSelectRow y nos va a devolver la fila seleccionada más 1. Bueno, y aquí obtenemos fila seleccionada, le damos el valor de getSelectRow, obtiene la fila seleccionada y lo ponemos le decimos a que la etiqueta animal actual va a tener un 1 y la etiqueta acá obtenemos el total de animales en la base de datos. Recuerde que esta instancia es de tipo dado animal y tiene los métodos para manejar la base de datos. Y esto que es, cuando tenemos esto, lo guardamos en esta variable entera y se la pasamos a la etiqueta total animales. Le vamos a pasar el total de animales. Bueno, aquí este método es cuando nosotros presionemos una tecla. Lo que va a hacer, le decimos que etiqueta animal actual va a ser a la fila seleccionada, va a obtener lo de la fila seleccionada, lo de este método. Le vamos a dar a la etiqueta animal actual, que es esta que está aquí. Le vamos a dar este valor, se lo vamos a cambiar por fila seleccionada, que es este método, que va a obtener la fila seleccionada. Y este método es cuando se suelte la tecla. Este cuando se presione y este cuando se suelte. Llamamos a este método de acá, lo llamamos cuando se suelte porque hace lo mismo. Y este cuando presiones un clic, llamamos al método de acá arriba porque va a hacer lo mismo. Cuando presiones un clic, cuando presiones una tecla o cuando se suelte va a ser lo mismo que está aquí. Va a tener la fila seleccionada. Y ese es todo lo del menú animales. Ahora vamos a aplicar lo de
el menú herramientas. Bueno, lo primero vamos a agregar, tenemos que tener la ventana JDiálogo, que ya la tenemos aquí, la llamamos desde el menú agregar herramienta, el ítem menú, le desactivamos los botones que no queremos, la hacemos visible y le cambiamos el nombre. Bueno, acá vamos a programar el botón agregar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es lo mismo que hicimos en el código de la ventana de animales, que cuando se abra nos muestre en el combo de nosotros, que en el combo que tenemos, en este combo nos va a mostrar el listado de las personas que tenemos en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos con este código? Es el mismo código. Bueno, eso no lo tengo que explicar más. Vamos a programar el botón agregar, es igual que el botón animal, el botón agregar animales. Solamente que acá le preguntamos en qué, con este código obtenemos la persona, como hicimos en el botón agregar animales. Obtenemos la persona, aquí capturamos de los campos de texto, capturamos lo que haya en dos variables, porque solamente son dos campos de texto, y creamos una instancia de herramienta que se llama alguno y le damos lo que obtuvimos de los dos campos. Luego, y le damos también la persona que obtuvimos del combo, que la tenemos guardada aquí en persona encontrada. Después creamos no tenemos que crear la conexión de nuevo, porque ya la conexión la creamos aquí arriba. Creamos una instancia de tipo de herramienta que nos va a permitir administrar la base de datos o la tabla de herramientas. Le pasamos la conexión y vamos a decir que agregue alguno a la instancia de herramienta, que es de tipo de herramienta. Bueno, si la agrega, la herramienta se agrega a la base de datos. Si no, no se puede agregar a la base de datos. Bueno, ahora vamos rápido al botón buscar. Es igual que el botón buscar de animales. Se obtiene el título, lo guardamos en una variable. Capturamos del campo de texto la referencia, nada más, porque solo la referencia es lo que necesitamos para buscarla. Preguntamos si referencia es vacía, que nos muestre que es necesario digitar la referencia. Retornamos, creamos la conexión, creamos una instancia de animal de tipo, creamos una instancia de herramienta de tipo dado herramienta. Le decimos que le pasamos la conexión, le pasamos la referencia, que aquí vamos a convertir la herramienta entera. Creamos una variable entera ID y le pasamos la referencia. Herramienta encontrada va a ser igual a lo que encuentre este método. Este método le pasamos un entero y devuelve la herramienta, que se va a guardar aquí en esta variable que tenemos que tener creada aquí, que es de tipo herramienta. Bueno, y lo guardamos aquí. Preguntamos si esto es nulo, es porque no la encontró, porque no hay nadie. La herramienta con la referencia no existe en el sistema. Retornamos. Si la encuentra, le pasamos a los campos de texto, le pasamos la referencia de la herramienta que encontró y el tipo de la herramienta que encontró. Bueno, aquí preguntamos si el título es editar, habilite todos los campos para editarlos. Por último, creamos un propietario, una variable de tipo persona propietario, que va a tener la persona que obtuvimos arriba. Sí, va a tener la persona que obtuvimos arriba. Creamos la de tipo string, datos persona de tipo string, y le vamos a pasar
la cédula de lo que obtuvimos, del propietario, el nombre del propietario y el apellido del propietario. Recuerden, estos métodos nos los permite utilizar la clase persona. Y lo añadimos al combo, add ítem, dato persona en la primera fila. Y que la seleccione. Bueno, el botón editar es igual. Creamos primero preguntamos la respuesta, la guardamos en un entero. Decimos que si la respuesta fue no, retornamos y no hacemos nada. Luego creamos una variable de tipo string y capturamos lo que haya en el campo. Solamente vamos a editar el campo tipo. Esto se lo modificamos a la herramienta encontrada que ya está creada arriba, le modificamos el tipo, creamos la conexión a la base de datos, la instancia de tipo de herramienta y le pasamos la conexión. Este método es esto edita en la base de datos y lo tiene esta clase. ¿Qué vamos a editar? La herramienta encontrada, los datos que ya se los pasamos aquí. Manda un mensaje si lo hizo y limpia y retorna. Si no lo hizo, no se pudo editar a la herramienta. Ahora vamos para el botón eliminar. Ojo. Sí. Bueno. Aquí bueno, aquí preguntamos también lo mismo con una ventana de confirmación. Si respuesta fue no, no hacemos nada. Si es sí, creamos una conexión a la base de datos, creamos el objeto de herramienta de tipo de herramienta, le pasamos la conexión y con el método de la clase de la herramienta lo destruimos, lo eliminamos. ¿Qué vamos a eliminar? La referencia. Esto aquí obtiene un entero, se le da un entero y no devuelve nada. Entonces, ¿qué vamos a eliminarlo por la referencia? La obtenemos aquí. Le damos la referencia de la herramienta encontrada. Si lo hace, la herramienta ha sido eliminada y limpiamos y retornamos. Si no, la herramienta no se pudo eliminar. No se encuentra en el sistema. Aquí. Ahora vamos a la otra ventana que es la de reporte herramienta, que se programa igual. Primero se crea la fila tabla de tipo default table mode. Se crea un vector que es para agregarle el nombre a las columnas. Se le pasa a la fila tabla, se le pasa el arreglo y creamos la conexión a la base de datos. Creamos una instancia de tipo de herramienta, se le pasa la conexión, creamos una lista que va a aceptar objetos de tipo herramienta, que se llama listado, que le vamos a pasar esa lista lo que encuentre con este método. Este método devuelve una lista con objetos de tipo herramienta. Bueno, si es nulo, no la encontró, la base de datos está vacía. Si no, creamos un vector con los nombres de las columnas, se lo pasamos. Esto es para que no se repita cuando pulsemos el botón varias veces. Recorremos con un for el listado, creamos una instancia de tipo herramienta, creamos un vector de tipo string que va a aceptar objetos de tipo string, se llama datos y va a ser igual con el método que ya tenemos. Recuerden que este método nos convierte todos los datos de herramienta, nos los convierte en un vector y se lo damos a datos. Bueno, y se lo añadimos a la fila de filas tablas. Cuando termine todo esto,
vamos a darle lo que llenamos aquí, se lo vamos a dar a la tabla datos. Luego obtenemos la selección, seleccionamos la fila 1 y con este código ya obtenemos la fila actual y el total de animales en la base de datos. Se programa los botones cuando se presione la tecla y el clic cuando se presiona. Y eso sería todo.